Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del riesgo a la resiliencia, adaptación para las operaciones mineras. Soy Marian Buraski, socia directora en Libélula y la Inexos más uno, y le doy la bienvenida a este espacio, dentro del pool de espacios que tenemos desde Libélula y Nexos más uno para nuestra comunidad empresarial en Latinoamérica. Desde el 2007, Libélula viene trabajando de la mano con las organizaciones para introducir el cambio climático y la sostenibilidad como una variable estratégica dentro de la estrategia del negocio, que es uno de los temas que más nos complica ahora a los profesionales que estamos dedicados a esta labor. En el 2015 creamos la comunidad empresarial Nexos más uno para que nos permita ese impulso que necesitamos para acelerar los cambios en las organizaciones a través de fortalecer a los equipos, acompañarlos y traer información de valor que sobre todo sea accionable y práctica para nosotros. Webinars como este nos permiten traer esta información y que ustedes puedan disponer y actuar inmediatamente en sus organizaciones. Hoy tenemos una mañana muy interesante. Tendremos, por favor, la siguiente, la agenda. Gracias. Hoy tenemos una mañana, esperamos, muy nutrida y muy concurrida con excelentes expertos. Vamos a tener un contexto interesante a través de información sobre minería de adaptación. También tenemos el gremio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a través de Leslie y un panel de tres empresas mineras que nos hablarán sobre las buenas prácticas de adaptación. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida y el pase a Alicia Medina, gerente experta en cambio climático, para que nos presente el contexto, las oportunidades que tenemos a través de su expertise. Bienvenida, Alicia. Hola Marian, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos por participar en este webinar súper interesante. Mi nombre es Alicia Medina, soy gerente experta en cambio climático en Libélula y bueno, muy grato poder hoy acompañarles compartiendo el conocimiento que tenemos en Libélula sobre em, adaptación para la minería, pero sobre todo, déjenme un ratito compartir. Ahí está. Pero sobre todo algunos mensajes clave, que bueno, son 15 minutos, hay tanto por saber en adaptación en general, específicamente para el sector minero, pero tres mensajes clave que sí me gustaría que se lleven porque es súper importante que estemos alineados con qué cosa es adaptación, en verdad, porque a veces se puede confundir con otro tipo digamos, de intervenciones, ¿no? ¿Qué se busca a través de acciones de adaptación y por qué es estratégico para una empresa del sector minero iniciar acciones perdón, de adaptación, me rectifico, en el territorio, ¿no? Entonces, primer mensaje clave que me gustaría compartir con ustedes es que la adaptación al cambio climático comienza por un paso súper importante, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que la adaptación busca gestionar un riesgo obviamente asociado al clima, ¿no? Entonces, por eso lleva ese nombre de adaptación al cambio climático. Y los riesgos son diversos, ¿no? En el territorio peruano a lo largo y ancho. Entonces, para poder saber cuáles son los riesgos que verdaderamente son muy relevantes para mi negocio, donde estoy ubicada, donde están ubicadas mis operaciones mineras, es importante entender qué riesgos y cómo afecta o potencialmente puede generar daño en mi cadena de negocio, ¿no? Y vamos a ver que a veces solamente se piensa que tiene que ver con las acciones que tienen que ver con operaciones propias. Vamos a ver que se extiende a toda la cadena y porque es bien importante y además estratégico incluir el antes y el post. Y además es importante también que como respuesta de una gestión, ¿no? De una intervención, hay KPIs importantes que hay que medir, ¿no? Además, la adaptación, porque es muy específica del lugar donde te desarrollas, tiene esta oportunidad de darle este enfoque territorial, de tener una agenda consensuada con la coordinación de muchos actores y que la gestión del riesgo ambiental del territorio sea más bien algo
de sinergia, ¿no? De colaboración, donde a través del consenso se pueden, digamos, limar ciertas situaciones o potenciales conflictos que se puedan desarrollar. Y por último, actuar ahora es parte de una visión estratégica porque le brinda la resiliencia a la organización, ¿no? A veces es como, no se sienten necesariamente algunos efectos del cambio climático hoy por hoy, hablando climáticamente, ¿no? Pero, digamos, poder tomar acción hoy, además que tiene esta mejora de relacionamiento con las comunidades, digamos, puede generar inclusive ahorros, vamos a ver en qué, por ejemplo, en qué situaciones, ya te prepara para un escenario o escenarios que, digamos, puedan poner en riesgo el negocio. ¿No? Entonces, voy a empezar por una definición bien sencilla, ¿no? Porque es básicamente a qué nos estamos refiriendo con riesgo climático, ¿no? Para acotar, es la susceptibilidad de algún componente, ahorita vamos a ver que hay diferentes componentes, de haberse afectado negativamente como consecuencia del impacto del cambio climático, ¿no? Como ustedes saben, la realidad del cambio climático pasa porque se están modificando variables climáticas que finalmente como consecuencia traen algunas variabilidades climáticas y eso se representa en algunos eventos extremos que puedan generar digamos, daño, ¿no? Y afectación a diferentes, digamos, sectores de la economía nacional, pero específicamente hoy nos reúne el tema del sector minero, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué algunos componentes, algunas situaciones son más vulnerables y otras no, y todo parte de esta sencilla ecuación que la comparto también con ustedes respecto al riesgo, ¿no? Porque a veces pensamos que el riesgo es solamente la amenaza, es decir, la presencia de peligros físicos, ¿no? Porque, como les decía, a lo largo y ancho del país, y esto, digamos, podemos usar la analogía completamente para incluso Latinoamérica, ¿no? A lo largo y ancho de los territorios, cómo se representa un peligro físico, ¿no? Como por ejemplo, el movimiento de masas será especialmente, digamos, en las zonas altas, ¿no? Son más propensas a que suceda esto. O, por ejemplo, el fenómeno del niño que viene cada cierto tiempo en el norte se desarrolla de una manera, en la sierra de otra y en la selva más bien produce sequías, ¿no? Entonces, la amenaza por sí sola no representa, digamos, un riesgo, es parte, por supuesto, esencial del componente riesgo, pero tiene que ver no solamente con que esté, ¿no? Con que estés ubicado en un lugar donde la amenaza va a tener, digamos, un potencial muy grande de afectarte, sino también tiene que ver con la exposición. ¿Qué cosa está expuesto? No es lo mismo que hay inundaciones en una zona donde no esté poblada, donde más bien sí esté poblada, o una zona donde no tienes operaciones mineras, donde más bien estás poniendo como toda tu infraestructura de trabajo, ¿no? Entonces, además de la amenaza, el riesgo está comprendido por la exposición, ¿no? Que tiene que ver con todos estos elementos expuestos de la cadena del sector minero, ¿no? Y eso es lo que genera que haya mayor vulnerabilidad. ¿Qué tan expuesto está, digamos, a estos peligros físicos, ¿no? Y vamos a ver que esta vulnerabilidad se puede dar, por ejemplo, en el producto y servicio, ¿no? Que tú estás ofreciendo, en infraestructura que está dispuesta de alguna manera, porque como de nuevo, la variabilidad climática está, digamos, saliendo de estudios históricos que sabíamos que así era, digamos, la precipitación y hoy por hoy está fuera, ¿no? Y entonces de alguna manera nuestras disposiciones, incluso de infraestructura, ya no concuerdan necesariamente con esa variabilidad. Con personas, tus colaboradores pueden llegar tranquilos ahora en las operaciones mineras con tanto movimiento que hay, las comunidades adyacentes y que dependen también y que tienen esta relación muy intrínseca con la operación minera, los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad hídrica, ¿no? Puede verse afectada y algunos ecosistemas que son mucho más frágiles, digamos, a algunos eventos extremos que otros. Y bueno, en algunos casos, para otro tipo de sectores también sistemas productivos, pero por ejemplo, ¿no? Sistemas productivos que son básicos para comunidades adyacentes a tu operación minera, eso es súper importante
que también tengamos claro que está expuesto. Ahora, como les comentaba hace un ratito, siempre se piensa que en adaptación solamente con el foco de operaciones propias, ¿no? O sea, ¿qué parte de mi operación puede verse afectada dentro del espacio físico de la operación minera? Pero, digamos, el enfoque de la adaptación te da más bien esta visión amplia e integrada de los diferentes componentes, ¿no? También consideramos todo lo que tiene que ver aguas arriba, con actividades enfocadas en los proveedores, cómo llega tu materia prima, cómo llegan tus materiales o insumos relevantes, ¿no? Puede verse de alguna manera cortada la disponibilidad, de alguna manera verse afectada la logística, ¿no? Se cierran vías de acceso, etcétera. Entonces, eso puede verse afectado y por ende, obviamente, también la actividad minera. Y aguas abajo se refiere a todo aquello que, digamos, ¿no? Una vez que el mineral está en condiciones de ser trasladado, no puede salir y no puede llegar a la zona portuaria porque también hay algún tipo de, ¿no? Entonces, a lo largo de la cadena de valor y con todos los actores y componentes que hay alrededor de la operación minera, es que podemos encontrar elementos expuestos a una amenaza. Entonces, parte del análisis cuando nosotros hablamos de entender riesgos climáticos, ¿no? Que les contaba era mi primer mensaje, es incluir, ver qué cosas de mi cadena de valor están verdaderamente expuestas a estas amenazas. Y me olvidé mencionarles que había priorizado estos, digamos, peligros físicos, no porque se me ocurriese, sino específicamente que para el Perú hay información de estos cinco, digamos, peligros físicos, donde en algunos de los casos también no solamente tenemos información del peligro actual, sino proyecciones de peligro al 2030 y al 2050, ¿no? Y que además están enmarcados en el Plan Nacional de Adaptación del país, y que además también, no sé si han tenido oportunidad de participar, el MINAN también está trabajando en una herramienta para poder brindar información de peligro físico a lo largo y ancho del país. Entonces, además de la amenaza y de la exposición, ¿no? Que, como un poco les decía los ejemplos, ¿no? En amenazas climáticas, movimiento de masas, ¿no? Habrán zonas donde son más susceptibles, normalmente son susceptibles, pero ahora con la intensidad de la precipitación, probablemente algunas zonas que no eran van a intensificarse, ¿no? El retroceso glacial, que luego puede poner, digamos, elementos expuestos, las operaciones mineras en problemas en el sentido de que la disponibilidad hídrica no esté digamos, garantizada, ¿no? Cambios en las condiciones de aridez también hacen el recurso hídrico como más preciado y eso pues puede llevar a ciertos conflictos o relaciones tensas con las comunidades, ¿no? Y también pueden haber elementos expuestos como las vías que les comentaba, ¿no? En el 2017 que hubo este fenómeno del Niño bien particular, el ferrocarril andino, ¿no? Se quedó cortado y tuvieron como entre 5 a 15 días digamos, de paralizada esa vía para retirar mineral, y eso obviamente tiene un efecto en el trabajo de la operación minera. Adicionalmente, les comentaba, a la amenaza y a la exposición es importante que además consideremos otro componente importantísimo que es la sensibilidad en el territorio que nos toca trabajar, y por eso es que también mi segundo mensaje es que hay una oportunidad, ¿no? De trabajo multiactor a partir de la adaptación al cambio climático, porque hablamos también de indicadores de sensibilidad. Nos toca a veces tener operaciones mineras en zonas donde tenemos índices de pobreza, de desempleo o de educación bastante bajos, de desempleo alto en ese caso, ¿no? Donde el acceso a servicios básicos como salud, etcétera, son bastante, digamos, escasos o limitados, ¿no? O están muy lejos de la zona principal, ¿no? Donde hay una actividad económica principal, digamos, que genera de alguna manera mucha importancia y relevancia, que si se ve afectada, pues va a afectar también a las comunidades y también porque seguramente va a intervenir en lo que tiene que ver con el número de conflictos al exacerbarse situaciones climáticas extremas, ¿no? Entonces, que un riesgo, que un peligro físico, perdón, no impacte en una comunidad, por ejemplo, si estamos hablando de elemento expuesto, que además tiene un índice de pobreza muy alto,
el potencial de daño es grandísimo, ¿no? Entonces, de lo que se trata eh, em, la adaptación al cambio climático es que básicamente trabajemos en tres criterios, ¿no? Y acá me voy a saltar un ratito en la capacidad de adaptación, que es justamente la que a través de la cual trabajamos y hacemos intervenciones para reducir ese riesgo, porque si estos tres elementos hacen en conjunto el potencial de riesgo con la capacidad de adaptación, trabajamos para que éste se vea mitigado y pueda causar el menor daño posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos hablando de esa intervención, ¿no? Que pueden ser prácticas, puede ser un servicio, puede ser una tecnología o cualquier otra acción, ¿no? Que le permite al sector o a las operaciones del sector minero, a la empresa del sector minero, moderar un daño hoy o un potencial daño y que estés trabajando con esa visión a lo largo de la cadena de negocio, ¿no? Por eso te da esta visión integral y amplia, ¿no? Y va a incluir algunas tareas habilitantes, como por supuesto financiamiento para que sucedan estas actividades o estas intervenciones, como por supuesto que vamos a identificar que hay ciertas capacidades organizacionales y de comunidades que hay que trabajar, que hay que también ver planificaciones. En muchos de los casos a veces es ensayo y error para ir ajustando qué nos sirve. eh, También tiene que ver con transferencia tecnológica, que no necesariamente tiene que ser una tecnología, sino que más bien en el sentido amplio de la palabra puede ser conocimiento de la zona rural, ¿no? O de poblaciones que tienen más años ahí, por ejemplo, que también tienen sus conocimientos de reaprovechar sosteniblemente el agua. Y también de operación, mantenimiento y otros sistemas de monitoreo. Y aquí justamente voy a hacer una pausita porque el gran reto de la adaptación es cómo se mide que nos estamos adaptando, ¿no? Sabemos que en mitigación hablamos de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y así sabemos que reducimos porque tenemos una línea base y vamos reduciendo. En adaptación es un poco diferente porque tiene que ver con diferentes y una variada gama de intervenciones con diferentes actores, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los temas críticos de esta COP es los indicadores de adaptación, que así como son difíciles de trabajar también acá en el país, en una organización, en una empresa, se extrapolan también a una actividad país, de región y del globo, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? Los tres criterios principales por los cuales nosotros podemos entender que una intervención sí es de adaptación es porque uno está reduciendo exposición, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en este caso serían los sistemas de alerta temprana, ¿no? Donde no solamente aprovechamos a avisarle a las operaciones, sino a toda la comunidad, oye, se vienen, ¿no? Esta semana inundaciones o cuánto, entonces reducimos la exposición porque los reubicamos temporalmente, ¿no? Porque, digamos, hacemos algún tipo de intervención para que la exposición, ya sabiendo que hay una alerta de algún evento extremo, la exposición sea mínima, ¿no? También reducir el nivel de sensibilidad. Y hablando de las operaciones propias, puede ser, por ejemplo, qué tan dependiente de agua, digamos, de agua limpia, ¿no? Está tu modelo de actividad minera, ¿no? Entonces todos los modelos de circularidad justamente te hacen menos sensible a un caso digamos, de escasez hídrica, ¿no? Pero bueno, también les hablé de otros digamos, indicadores de sensibilidad para comunidad, por ejemplo, ¿no? Y también incrementar la capacidad de adaptación que va por ejemplo, sistematizar buenas prácticas, programas de capacidades técnicas para que, ¿no? Está el conocimiento, pero no sabemos cómo desplegarlo. Entonces, trabajar con la comunidad, por ejemplo, hay mucho trabajo con auquénigos andinos, porque con las heladas, por ejemplo, ¿no? Bastantes de ellos mueren, entonces trabajan algunos programas para poder aprovechar, también de aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, y otras, ¿no? Es trabajar la capacidad de adaptación, obviamente, tus operaciones propias en toda la cadena y también de tu entorno, que tiene que ver con comunidades y con ecosistemas. Entonces, les quería simplemente, porque ya me sonó acá el timer, contar que en ese sentido, entonces, que hemos ido a través de esta
de esta fórmula bastante sencilla y didáctica, digamos, de contar qué hay detrás de la adaptación. Es en sí un motor de resiliencia organizacional, pero también de que el impacto territorial sea real, ¿no? Porque, por ejemplo, a través de indicadores de sensibilidad podemos eh, trabajar cosas que son necesarias para la agenda de desarrollo del territorio, pero a la vez también estás trabajando resiliencia y adaptación de tus propias operaciones. Entonces, algo súper importante que no quiero dejar de decir es que hay muchas acciones de adaptación que están sucediendo en la operación minera, pero no necesariamente tienen ese sombrero, porque ahorita mismo la adaptación no es tan conocida como la mitigación a este punto, ¿no? Entonces, un ejercicio súper importante y para tener una visión más completa es poder entender cuáles de las acciones que vengo haciendo puedan catalogarse como parte de un trabajo de adaptación y tengan una planificación más estructurada, ¿no? Entonces, la adaptación es importante porque nos va a dar esta visión estratégica integral, ¿no? Les decía de no solamente operaciones propias, sino de la cadena completa, incluido proveedores, aguas arriba, aguas abajo, incluye mis comunidades, incluye mi entorno, ¿no? Y en mis comunidades no solamente hablo de sociedad civil, hablo también de autoridades, ¿no? Que justamente a veces también es la dolencia de los territorios donde intervenimos. Entonces, ese enfoque multiactor y de agenda consensuada en el territorio check es una súper oportunidad. Y sí, me gustaría hacer una advertencia ahí que les puse y que además les recomiendo leer y les dejé ahí el QR, este documento que no es tan nuevo del ICMM, ¿no? Del Consejo Internacional de Minería y Metales, pero que da bastante buena, digamos, introducción del tema y por dónde ir. Y además hace mucho hincapié en esto, en evitar la mala adaptación. ¿Por qué tiene que tener esta visión integral? Porque debemos evitar la mala adaptación, que significa que a veces uno, pensando que está adaptando sus operaciones mineras, está de alguna manera generando algún impacto en su entorno, llámese comunidades o ecosistemas. Entonces, para que una adaptación sea real, tiene que tener esta visión amplia. Y antes de irme, ¿no? Porque siempre me preguntan esto ya, pero ¿por dónde empezamos cuando hablamos de adaptación? Empezamos por el primer paso, empezamos por el comienzo, ¿no? Entender tus riesgos, ¿no? Que son tan variados, que son muy específicos del lugar donde estás desarrollando tus operaciones mineras. Entonces, hay que diagnosticar esa vulnerabilidad. Hay que priorizar porque hay un montón de riesgos, pero hay específicamente unos que te van a generar o tienen potencial de generarte mucho daño. Y sobre eso, el punto número dos, empezar a esbozar una estrategia de adaptación que va para hacerle frente a ese riesgo, pero también para categorizar, ahí prende Marian su cara, para categorizar también acciones que les digo que ahorita ya se vienen haciendo, son de adaptación, pero no necesariamente tienen ese sombrero y entonces hay que estructurarlas en una visión clara de adaptación. Y finalmente, un KPI bien interesante hablando de la sensibilidad que las operaciones mineras pueden tener a un recurso tan crucial como el agua, es la huella hídrica, ¿no? Nos hace entender de qué manera está dependiendo y en ese sentido qué acciones nos da ese primer paso para conocer qué acciones podemos tomar para medir mejor y gestionar cada vez mejor y a ver estos modelos circulares de recurso que es cada vez más crítico. Muchas gracias por su atención, igual quedo atenta ahí en el Q&A para cualquier consulta que puedan tener y nada, muy atenta también a preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Alicia, por tu presentación sumamente interesante. Algunas cosas relevantes que dices es el conocimiento, es importante el conocer el riesgo al cual estás expuesto para poder adaptarse. El adaptarse hoy te ahorra muchísimo dinero en el futuro en, digamos, controlar la crisis o los daños que puedan generarnos, ¿no? Una de las cosas uno de los dolores que tenemos cuando trabajamos el análisis de riesgo con las empresas es la disponibilidad de información cualitativa para poder establecer las estrategias de adaptación. Y entonces en eso es relevante hacer más investigación en varios de los países de Latinoamérica, que somos una de las regiones que más afectadas estamos cuando se den los desastres climáticos, no solamente por nuestra preparación, sino porque tenemos una infraestructura de salud que complica el poder atender, digamos, los riesgos colaterales que esto trae. Entonces,
nos interesa siempre saber cómo nos encontramos hoy como empresas. Queremos lanzar una encuesta rapidita. Somos más de 100 personas conectadas hoy, de más de 30 países interesados en la adaptación, ¿no? Entonces, Trevor, por favor, si puedes lanzar la encuesta para ver cómo nos encontramos, cuáles son, por qué hemos decidido adaptarnos, ¿no? Porque de repente ya tenemos una visibilidad de un riesgo inminente, porque alguien nos pidió tener estas acciones, y si no lo hemos hecho, ¿qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitamos que se desarrollen? ¿Qué necesitamos? Más información, mayores capacidades internas, ¿no? Es relevante siempre, como dijo Alicia, primero hacer este tipo de diagnósticos, entender qué nos está limitando. La adaptación, escuché hace tiempo en un evento, se acabó la era de la mitigación. Ya mitigación es algo inherente en las organizaciones. Necesitamos hacer las cosas cada vez más eficientes, pero tenemos que ir más allá, porque el cambio climático está avanzando tan rápido que la adaptación se vuelve un tema prioritario, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que van respondiendo. Muy interesante las respuestas y los retos que tenemos a la interna como organización. Ya estamos. Entonces quiero darle pase ahora, luego de la presentación interesantísima de Alicia, que nos deja muchos insights para poder accionar. Le doy la bienvenida a Leslie Zamora, especialista ambiental del sector minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Nosotros como Libel lo hemos acompañado a la sociedad en este encargo de elaborar una segunda edición del estudio de Evidenciando la Acción Climática en el Sector Minero, perdón, en donde se monitorean de manera sistemática los avances del sector. Para un gremio es relevante saber cómo se encuentra su sector y en qué puede ayudarlo. Entonces, este trabajo en realidad conjunto fue presentado también en la COP por la sociedad minera, y nos da mucho gusto tenerte aquí, Leslie, para que compartas todos los aprendizajes y la información tan interesante que han logrado recopilar en este estudio. Gracias, María. Muchas gracias. A ver, déjame compartir un momentito la Gracias. presentación. Perfecto. Modo presentación y listo. Listo, ok. Sí, muchas gracias, María, y a todo el equipo de Libélula y Nexos Más Uno por esta invitación. Efectivamente, lo que vamos a ver a continuación ha sido presentado esta semana en la COP30 por una invitación que nos hizo el MINAM a participar en conjunto en un panel con la Dirección de Cambio Climático del MINAM. Estuvo CENAMI y también estuvo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para presentar parte de lo que van a ver a continuación el día de hoy, ya que esa presentación fue más global del todo el sector y esta está más enfocada a minería. Un poco antes de entrar en el tema, queríamos también contarles quiénes somos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya tiene 129 años de vida institucional. Somos una asociación empresarial privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo de actividades mineroenergéticas a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, aportando a la conservación del ambiente y al desarrollo social. Son 142 empresas asociadas actualmente que se dividen entre el sector minero, hidrocarburo, electricidad y proveedores. Y todos ellos están también alineados a los principios que como gremio tenemos. Son 12 principios que tenemos, y el último, justamente el 2021, se creó el principio 12 sobre cambio climático, que fue a raíz de la participación que tuvimos en la COP25 allá en Madrid. Buscamos la forma como podíamos, de cierta forma, eh, alinear un poco a las empresas y también incentivar a que las acciones en adaptación y mitigación
puedan sumarse cada vez más. Entonces, creamos este principio sobre cambio climático que busca posicionarnos como un gremio líder en la acción climática. A continuación, tenemos los resultados que hemos obtenido en esta actualización que hemos hecho este año en el estudio de acciones climáticas del sector minero. Esta es la segunda vez que venimos actualizando el estudio. La primera vez lo hicimos después de del lanzamiento del principio 12 de cambio climático. Teníamos la necesidad, primero, de poder tener una línea base de qué acciones se venían haciendo a lo largo del país dentro de las operaciones. Si bien las empresas venían realizando proyectos, muchos diversos en relación a mitigación y adaptación, no teníamos una línea base que podríamos tener como gremio. Entonces nos juntamos con Libélula para elaborar una ficha climática y a raíz de eso comenzamos este estudio que inició el 2022, perdón, y luego se sumó, iniciamos con minería, se sumó luego hidrocarburo y luego también el, el sector de electricidad. Lo que ven a continuación es la actualización que hicimos este 2025, donde participaron 27 empresas mineras con 181 iniciativas climáticas, 124 en mitigación y 57 en adaptación, con un alcance de 16 regiones, en casi el 70% de regiones a nivel del país, con una inversión de 7.6 millones de soles y beneficiarios, 13.6 millones de personas beneficiadas en la implementación de estas acciones climáticas, tanto de adaptación como de mitigación. Ahora, es importante mencionar que lo que hemos obtenido son las acciones que las empresas han reportado en las fichas climáticas. No necesariamente son todas las acciones que vienen realizando, se han venido realizando a lo largo de sus operaciones. Es simplemente una muestra de lo que se viene haciendo como sector, en este caso minero, frente al cambio climático. Bueno, aquí ya es un poco el detalle de lo que hemos obtenido, los indicadores principales que hemos obtenido tanto en mitigación como en adaptación. Em, en mitigación tenemos un sector grande de medidas implementadas que es en el sector de energía, lo sigue desechos, UTCUS y procesos industriales, ¿no? Ahí hemos obtenido indicadores muy interesantes, incluso indicadores que se alinean a las NDCs, que se han mostrado también en la COP30, ¿no? Pero lo que queríamos ahondar un poco en esta presentación son en las acciones en adaptación. Aquí, como pueden ver, tenemos las principales acciones desarrolladas, voy a activar mi puntero, en, en la temática de agua. Como indicador principal tenemos 380.000 metros cúbicos de agua implementadas de iniciativas de reuso y recirculación de agua. En la temática de bosque tenemos 1.064 hectáreas rehabilitadas en bosque. Esto eh, refleja que tenemos una reducción en riesgo, tanto en erosión como estabilidad de suelos. Ayudamos a mejorar esta erosión y esta estabilidad de suelo en toda la cuenca, en donde las operaciones están implementándose. Mitigando un impacto que pudiera darse también frente a eventos hidrometeorológicos, por ejemplo, en la zona, ¿no? Similar, tenemos 15.249 metros cúbicos rehabilitados de humedales y bofedales que hemos podido recoger en este estudio. Y justamente este indicador, por ejemplo, impacta directamente es una medida de alto valor ecológico porque va directamente a la regulación hídrica, ¿no? De todas las áreas de donde se han ido implementando.
Aquí en el detalle que podemos ver es un poco las acciones representativas que se han desarrollado a lo largo de las regiones del país. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, agua, bosque y agricultura han sido las acciones que más han sobresalido en el estudio. Y en cuanto a agua, algo interesante que podemos observar es que por ejemplo, en esta primera de agua son implementaciones de acciones de tratamiento y reuso de aguas residuales en ámbitos urbanos vulnerables al cambio climático, pero también se ha trabajado en la implementación de infraestructura hidráulica multipropósito para la gestión del agua frente al cambio climático. Por ejemplo, aquí hemos recogido diversas acciones que se han implementado en reservorios de agua a lo largo de la Sierra del Perú, que permite a las comunidades tener agua no solo en épocas de lluvia, sino también en épocas de sequía y que ayuda también en las áreas que tienen de cultivo. En temas de bosque, hemos encontrado acciones que implementan opciones de restauración en ecosistemas forestales y también de vegetación silvestre. Y en agricultura, algo bien interesante que también ha sobresalido son las implementaciones de prácticas de manejo de pastos y forrajes resilientes al cambio climático. Por ejemplo, ahí se mencionaba que también es importante poder trabajar no solo dentro de la operación de las operaciones dentro de la mina, sino también trabajar con las comunidades y ayudarles a ser más resilientes frente a esos cambios. Y estas acciones, estos resultados reflejan que las empresas mineras no solo vienen trabajando y haciendo grandes esfuerzos para ser más resilientes en su operación, sino también ayuda a las comunidades para que también lo sean. Bien, en este slide nosotros hemos querido este año, además, ir un paso más, además de poder mostrar cómo se alineaban las acciones de adaptación y mitigación en cambio climático, queríamos saber cuál era nuestro aporte directo a las NDCs como sector minero, ¿no? Y gracias al detalle y a la evaluación que pudo hacer Libélula en este estudio, pudimos lograr resultados bien interesantes, obtener resultados bien interesantes nos sorprendieron un poco también porque pudimos recoger en estas fichas climáticas información que se alinea directamente a las NDCs y que reflejan un aporte directo, ¿no? Por ejemplo, de manera general pueden ver que la mayoría de nuestras acciones en adaptación, como ya lo hemos comentado, ha sido en la participación en el sector de agua, con 61.4%, tenemos bosque con un 19.3% y agricultura con un 19.3%. Esto, por ejemplo, lo hemos podido obtener alineando cada acción climática al catálogo de las NDCs que ha publicado MINAM. Y, por ejemplo, hemos podido demostrar que nuestra contribución, por ejemplo, específica en la NDC de bosque, sobre restauración de ecosistemas forestales aporta un 5.02 a la meta de la NDC de este año al 2025. Y esa es una muestra real de cómo el sector minero está contribuyendo al cumplimiento de las metas nacionales. Como les digo, y es solo una muestra que las empresas han podido reportar, ¿no? Quizás pueden haber muchas más, ¿no? Pero es lo que se ha recogido hasta el momento. También es importante mencionar, y lo que queríamos mostrar también es que todas las acciones que se han reportado, tanto de adaptación y mitigación, también se han alineado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y nos hemos dado cuenta que hay acciones que no solo aportaban al ODS 13, que era de cambio climático, que es el que más sobresale aquí en verde oscuro, como pueden ver, sino que muchas también estaban relacionadas a dos o más ODS, eh, por los indicadores o por los objetivos que tenían implementados, ¿no? Entonces, aquí nos refleja que no solo aportamos al ODS 13 como sector, sino también, como pueden ver, al ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Esto es netamente en adaptación. Y el ODS 11, ciudades y comunidades resilientes, ¿no? Entonces, esto también refleja lo que ya hemos mostrado anteriormente, que además de mostrar una fuerte, una fuerte implementación de proyectos que ayuden a la adaptación en cuanto al enfoque hídrico, a la gestión hídrica, como tema principal. También, por ejemplo, en el ODS 11 resalta el co-beneficio social, que puede mejorar la resiliencia y calidad de vida dentro de las comunidades en donde se desarrollan las operaciones. Bien, además de ello, lo que también queríamos mostrarles es, si bien las empresas han venido desarrollando a lo largo de sus operaciones y estos últimos años diversos proyectos y acciones en cuanto a adaptación y mitigación, queríamos mostrarles un poco el esfuerzo que se hizo el año pasado frente al fenómeno del Niño dentro de las acciones como gremio puntualmente, ¿no? Ustedes saben que el año pasado tuvimos un evento desde finales del 2023 a inicios del 2024, tuvimos un fenómeno fuerte del niño en donde buscamos la manera de poder aportar junto con las empresas del gremio en la ayuda, ¿no? que podíamos hacer a lo largo de las áreas en donde se desarrollaban las operaciones. Y es ahí donde se surgieron varias acciones importantes, como por ejemplo reuniones con diversas entidades gubernamentales para ver los recursos que se necesitaban y la forma en cómo se podían, cómo podíamos aportar de alguna forma. Se identificaron coordinadores regionales en las áreas potenciales afectadas para evaluar recursos y protocolos de ayuda, ¿no? Aquí, para poder mejorar los recursos que llegaran a la zona directamente afectada y que no se hagan dobles esfuerzos, por ejemplo, para este trabajo. Luego se hizo difusión de buenas prácticas y realización de charlas informativas sobre el fenómeno del niño en colaboración con el Comité ENFEN, y también se colaboró de forma muy estrecha con la Autoridad Nacional del Agua en labores de limpieza y descolmatación de ríos en zonas afectadas, ¿no? Esta es una pequeña muestra de lo que se ha venido trabajando. Y bueno, para terminar, queríamos mostrarles, mencionarles algunas reflexiones finales que encontramos al momento de hacer este estudio, que es importante comentar. El análisis de las acciones climáticas del sector efectivamente evidencian un compromiso muy sólido y constante madurez. De hecho, muchas acciones que se han recogido este 24 es la continuación de acciones que iniciaron hace 10 años atrás y que siguen todavía aportando. Em, entonces, esto evidencia lo que menciono, la constante madurez en adaptación, especialmente en la gestión del agua, intervenciones vinculadas a agricultura y bosque principalmente. No obstante, evidenciamos también que todavía persiste el reto de poder fortalecer los sistemas de reporte y monitoreo a fin de vincular de manera más precisa las acciones implementadas con los indicadores concretos para reflejar su efectividad, ¿no? Eso lo encontramos, por ejemplo, al momento de querer alinear las metas alcanzadas de las acciones frente a las metas que se tiene como NDCs. Muchas NDCs en adaptación no tienen actualmente una meta trazada o definida todavía. Que esperemos que se pueda actualizar esto
Creemos que eso ya se está avanzando el MINAM para poder tener esta herramienta que justamente lo lanzó en la COP30. Pero para ello es importante conocer primero qué es lo que las empresas están haciendo y tener una línea base, que es la que nosotros hemos iniciado. Es necesario también la generación de espacios de articulación interinstitucional con mecanismos de promoción que faciliten la implementación de acciones para avanzar de manera más ágil en proyectos de adaptación y mitigación, ¿no? La articulación es muy necesaria, tanto entre el sector público y el sector privado, para poder alinear esfuerzos y apuntar a una misma meta, ¿no? Para que sumen los esfuerzos de las empresas privadas a la meta que se tiene como país, por ejemplo, en estas NDCs. Y finalmente, y no es un tema menos importante, creemos que es necesario mencionarlo, todo este esfuerzo que venimos haciendo como sector privado, si bien es muy importante, se va a ver disminuido de cierta forma si las actividades ilegales continúan en el país. Las actividades ilegales como la minería ilegal es una de las mayores amenazas a los ecosistemas, principalmente a la Amazonía. El Perú está sufriendo estos impactos, por lo que es urgente hacer frente a esta y otras actividades ilegales como la tala ilegal, tráfico de insumos, entre otros, que ocasionan graves impactos al ambiente y afectan la sostenibilidad del país y el planeta. Eso sería todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie, por tu presentación. Sumamente relevante el esfuerzo que hace el gremio por establecer una línea base, por seguir la naturaleza de un gremio, es que todos avancen de manera conjunta, ¿no? Y poder accionar directamente y de la mano con el Estado y con los principales actores. Gracias por tu presentación. Quiero pasar rapidito en aras del tiempo al panel. Tenemos un panel empresarial muy interesante sobre buenas prácticas en minería de adaptación y de hecho algunas de las preguntas que tenemos en el Q&A van a ser respondidas seguramente a través del panel. Hoy nuestro panel es bien interesante, nutrido de experiencias en distintas regiones del país, como Cajamarca, Arequipa, La Libertad, y tenemos además minas que desde hoy están en estadios muy distintos, ¿no? Entre la fase de cierre, la operación en sí, y comparten hoy un mismo denominador común, ¿no? Garantizar que la adaptación al cambio climático traiga soluciones concretas, pensadas en el territorio y sus necesidades. Tenemos 3 panelistas. Voy a empezar, Milton Alba de Newmont va a traer la experiencia sobre agua para Cajamarca, una iniciativa que busca asegurar la disponibilidad del agua toda la ciudad, combinando gobernanza, infraestructura, planificación a largo plazo. Nos acompaña también Pablo Alcázar de Cerro Verde con la experiencia de Círculo Virtuoso del Agua, un modelo de gestión de recursos que hoy es referente en eficiencia y reutilización. También Natalie Yubil de Marsa, que nos trae la mirada del cierre de minas, ¿no? Como una oportunidad de la adaptación y como iniciativas del manejo de pastizales y sanidad de ganado fortalecen la resiliencia. Como vimos en el PAI que mostró Leslie, agua y agricultura son los principales temas en donde las empresas están accionando. Entonces, sin más, vamos al panel. Milton, agua para Cajamarca aborda un desafío central para adaptación, ¿no? La disponibilidad hídrica. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios clave que guiaron el diseño del proceso para asegurar que responda realmente a las necesidades reales de la ciudad y a ese contexto de variabilidad climática? Perfecto, muchas gracias en primera instancia a Libélula Anexos. Y para poder responder tu pregunta, Marian, pondría en contexto un poco el desafío que tenemos en Cajamarca y el que venimos construyendo un conjunto de organizaciones, ¿no? Cajamarca en realidad enfrenta 3 desafíos. En estos últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante de su población. Efectivamente, la variabilidad climática ha generado también unos problemas en años de estrés, de escasez, que ha obligado a recurrir a situaciones de emergencia.
y por otro lado, la infraestructura hídrica que es insuficiente para poder atender esta demanda, ¿no? Efectivamente, las soluciones lineales que se iban implementando en los años pasados, si bien es cierto, mitigaban el problema, pero no eran suficientes, sobre todo mirando soluciones en perspectiva de largo plazo. En esa lógica, el ser parte, digamos, de una mirada más 360, con un enfoque de desarrollo territorial, permite ampliar un poco el abanico de soluciones, ¿no? Y entonces, en ese contexto, basados un poco en algunos enfoques como el de economía circular y la resiliencia en el agua, que, digamos, ha trabajado el Banco Mundial como elemento orientador, comenzamos un conjunto de organizaciones en Cajamarca a mirar de manera mucho más propositiva, digamos, soluciones más resilientes y sostenibles, buscando fundamentalmente cerrar las brechas. A tu pregunta, María, un primer elemento, un primer criterio cuando estamos hablando ya de este enfoque territorial tiene que ver pues con el fortalecer la gobernanza en el territorio. Esa capacidad que debe tener el territorio de construir un propósito común sobre la base de una visión compartida de todos los actores que son parte del territorio, en el cual obviamente las empresas que tenemos presencia permanente debemos participar más activa y propositivamente, buscando ser parte de esta red de organizaciones que hacen viable también el territorio. En esa lógica, justamente, el agua es un tema muy sensible. En muchos escenarios, el agua es un motivo de conflicto y el desafío en esta gobernanza territorial es más bien hacer que el agua nos una. Y en ese compromiso, Cajamarca, justamente el agua potable era una muestra de cómo las organizaciones públicas, privadas, la sociedad civil podría, y la academia sobre todo, podría organizarse para poder hacer un planteamiento mucho más, digamos, general, más integral, que permita pues justamente resolver el tema de manera definitiva. Un tema central en ese proceso de la gobernanza es que este debe ser un proceso endógeno que permite, primero, articular a los actores del territorio, pero luego generar capacidad propositiva para poder movilizar recursos, para poder asegurar que también actores del gobierno nacional puedan llegar al territorio y contribuir en ese proceso. Y eso pues implica un proceso de incidencia, un proceso de trabajo colaborativo, ampliando un poco las fronteras. Todos estos enfoques, con el objetivo de generar y tener seguridad hídrica a largo plazo, han permitido también definir criterios como diversificar fuentes, ¿no? No debemos depender de una sola fuente, justamente en este concepto de responder a los efectos de la variabilidad climática. Y en ese contexto, en Cajamarca, la empresa que brinda los servicios de operación y mantenimiento, SEDACAG, encargó un estudio para identificar fuentes alternas, ¿no? Y se encontró que el acuífero subterráneo de Cajamarca tenía las condiciones de cantidad y calidad como para poder desarrollar un portafolio de proyectos de pozos tubulares, ¿no? Entonces, un primer criterio al diversificar fuentes, estamos hablando de aguas subterráneas y de aguas superficiales. Y aquí en este concepto territorial abrimos la mirada a otra cuenca vecina que también afluye hacia la ciudad de Cajamarca, por la que se veía pasar alrededor de 120 millones de metros cúbicos de agua anual, pero que se iban al Atlántico y que no reportaban ningún beneficio, ¿no? Entonces, ahí encontramos una alternativa de buscar también, digamos, soluciones superficiales. Entonces, primer criterio, diversificación, agua subterránea, agua superficial. Pero otro criterio también fundamental, guiado en estos enfoques, ¿no? Es el de combinar infraestructura gris con soluciones basadas en la naturaleza. Y dado que en un territorio estamos en una cuenca, es muy importante entonces identificar algunos proyectos, algunas intervenciones que permitan justamente sembrar el agua, ¿no es cierto? Hacer que programas de reforestación, programas como Merece, permitan que el agua comience a producirse e infiltrarse para que luego alimenten los acuíferos aguas abajo.
¿no? Y el otro tema, como criterio también fundamental, dado que ya se encontraban las alternativas, tenía que ver con que hoy en día hay un problema latente, hay una brecha que resolver de 249 litros por segundo, entonces no podríamos pensar en soluciones solamente de largo plazo, porque a veces los proyectos públicos tienen un proceso de madurez un poco larga, ¿no es cierto?, en el tiempo. En esa lógica, entonces, lo que nosotros hemos decidido es soluciones de corto plazo y soluciones de largo plazo para ir trabajando de manera conjunta. Esos serían los principales criterios con los que venimos trabajando en Cajamarca, María. Muchas gracias, Milton. Interesante ese cambio de visión, o sea, hay que mirarlo de manera sistémica, ¿no? La mirada 360, si no las soluciones no quedan en el tiempo. Quiero pasar ahora a Pablo. Pablo, Cerro Verde ha desarrollado lo que llaman el círculo virtuoso del agua, ¿no? Un modelo que articula también de la misma forma captación, distribución, tratamiento, ¿no? Uso eficiente del recurso. Cuéntanos un poquito, por favor, cuáles son los componentes principales, los impactos concretos que han logrado, ¿no? En este círculo virtuoso. Y en términos de seguridad hídrica, ¿qué servicios a la población y eficiencias en la operación han logrado? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Antes de pasar a responder tu pregunta, quiero señalar las coincidencias con lo que mencionaba Milton al comienzo. Ningún proyecto de este tipo y de gran envergadura puede ser hecho sin un trabajo previo, multiactor, un trabajo de coordinación, de participación ciudadana, de autoridades, dirigentes, sociedad civil en general y la empresa privada, que en este caso fue Cerro Verde. Entonces, con eso dicho, comenzamos nosotros en un análisis de la situación de la cuenca del río Chili, que es el río que riega Arequipa. Como ustedes saben, Arequipa es una ciudad, una provincia que está en medio del desierto de Atacama, con un índice de sequedad muy alto. Solamente logramos tener lluvias durante el verano y estas se dan con mayor importancia y frecuencia en el verano en las zonas altas de Arequipa. Entonces, Arequipa tenía una infraestructura que se llama eh, el- la infraestructura del Chili regulado, una infraestructura de represas, pero que para ese momento, estoy hablando de hace 20 años, era insuficiente. Ya era insuficiente, se declaró la cuenca agotada para nuevas actividades agrícolas, empresariales y para población. Entonces, tomamos este tema y luego de los trabajos que se hicieron, hicimos una primera approach con EGASA. EGASA es la compañía de generación eléctrica de Arequipa y construimos represas. Aquí tienen un croquis de este círculo virtuoso. Construimos represas en las zonas altas de Arequipa, construimos la represa de Pillones y la represa de Bamputañe, y luego se construyó una represa adicional, la de Chalhuanca, y también la de San José de Usuña, con una inversión total de 33 millones de dólares. Logramos hacer estas represas que en el mediano plazo, es decir, al año 2007, habíamos más que duplicado la capacidad de captación de agua en las represas en las zonas altas de Arequipa. Luego de eso, esto nos dio pie a pensar en el siguiente paso. Había 350.000 personas en Arequipa que no tenían servicio de agua potable. Tenían servicio a través de piletas públicas o de camiones cisterna y piletas públicas que funcionaban 2 horas al día. Entonces acometimos con fondos propios la construcción de la planta de tratamiento Miguel de la Cuibarra,
una planta de tratamiento de agua potable que hoy día está dando agua a alrededor de 500.000 personas. Este, Eso fue hasta el año 2014, 2015, que el siguiente paso obviamente era revisar el tema de los desagües. Los desagües de Arequipa eran tratados en una pequeña planta que se llamaba Chilpina, alrededor del 10% de los desagües. Es decir, 90% de los desagües domésticos de Arequipa iban sin tratamiento directamente al río. Entonces, ahí es que construimos una planta de tratamiento de aguas residuales, se llama la planta de la Enlosada, y apoyamos a CEDAPAR para la construcción de la planta de tratamiento La Escalerilla. Con eso cerramos el círculo, por eso le llamamos el círculo virtuoso del agua, este, logrando cerrar brechas a nivel de el recurso hídrico para la población, para la agricultura y para la industria y la minería, ¿no? En realidad ese fue el círculo virtuoso del agua. Más adelante les comentaré, porque estoy con el tiempo que me asignaron para la pregunta, un poco los impactos directos y los impactos beneficiosos a nivel del medio ambiente y la salud en Arequipa. Muchas gracias, Pablo. Interesante las coincidencias o los, digamos, los factores de éxito que existen entre los proyectos, trabajar articuladamente con visiones integrales, ¿no? Y sobre todo identificarse el impacto que tiene la empresa en el territorio en donde opera, que es sumamente relevante en un país como el nuestro. Quiero pasar ahora a la experiencia de Marza con Natalia. Natalie, ¿qué tal? Bienvenida. Hoy ustedes están en una fase diferente, un estadio de cierre de mina, ¿no? Hay una obligación ambiental, pero también hay una oportunidad de tener un impacto en la comunidad y prepararla para los efectos del cambio climático. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo están integrando criterios de adaptación en estos planes de cierre, especialmente en territorios rurales que están aledaños a donde ustedes operan? Sí, ¿qué tal, Marian? Buenos días con todos. Gracias por la invitación a poder participar y contar nuestras experiencias que hemos tenido. Bien, la minería un poco en el norte del Perú, pues es un poco antigua, por lo tanto, nosotros a la par que trabajamos con la operación, venimos también trabajando un plan de cierre continuo de algunos componentes. En total, en la actualidad, nosotros tenemos 26 componentes que venimos haciendo todo un proceso de cierre y poscierre. Y entre estos, bueno, queríamos comentarte un poco las experiencias, ¿no? Y cómo de alguna manera la adaptación al cambio climático ha influido mucho en los compromisos que nosotros tenemos en nuestros planes de cierre y la continua interacción que tenemos con la comunidad, porque al final, pues, luego del cierre, y creo que todas las unidades mineras es lo que proponen, necesitamos hacer una adaptación sostenible para que el terreno en el cual nosotros realizamos la operación quede en condiciones adecuadas para que la población pueda tener otras actividades, ¿no? Si bien nosotros como actividades principales tenemos el tema de la actividad minera, ¿no? Entonces, es bueno saber que luego, pues, luego de esta actividad, nosotros tenemos que dejar el terreno en condiciones aptas. El tema de los criterios de adaptación hacia el cambio climático, ¿no? En los planes de cierre, si bien es una tendencia que está creciendo muchas veces por normas internacionales y una buena vez que eso se arraiga en estrategias regionales para el cambio climático, queremos nosotros que enfocarnos en tres criterios. Uno es la gestión hídrica sostenible y resiliente, la rehabilitabilidad de los ecosistemas, ¿no? Y los suelos en la zona y también darle un uso alternativo al terreno, ¿no? Que estamos. Y es parte de la normativa, o sea, la normativa de alguna manera nos permite y nos da facilidades para readaptar la zona, el suelo, ¿no? Los componentes para que tengan un uso posterior. Bien, como les estaba comentando, ¿no? Nosotros hemos tenido una experiencia y durante varios años, ya tenemos algunos componentes, han logrado más de 15 años estar en poscierre.
Entre esos, bueno, como lo vemos en la diapositiva, mostramos tres componentes, ¿no? Tenemos tres componentes, uno que le llamamos el Plan de Remediación Ambiental de los Cuyes, que se encuentra más o menos a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, que ha tenido buenos resultados con respecto a las prácticas que hemos tenido de la reforestación de especies nativas. Y bueno, se han logrado en la actualidad tendencias positivas a partir pues de ciertos parámetros que nosotros medimos. ¿Qué pasa cuando la norma, por norma, nosotros y todas las unidades estamos obligadas a mantener un cierre de 5 años? Pero ¿qué pasa después de esos 5 años, no? Si bien la normativa no es clara, no te obliga en ciertas cosas, ¿cómo nosotros mostramos si en verdad las prácticas de 5 años han logrado un efecto positivo? ¿No? Si han reinsertado esa área al terreno, nosotros realizamos un estudio agrostológico en el cual medimos por ciertos parámetros, por ejemplo, ¿no? Tenemos los parámetros que es la carga o la capacidad de carga animal, en el cual vemos si la tierra se está adaptando principalmente a la actividad de la zona, que es en este caso agricultura y ganadera, para ver si la tierra posteriormente a ser cedida a la comunidad, pues va a lograr mantener en condiciones aptas para el consumo de los animales, ¿no? Tanto bovino, vacuno, caprino, que son los principales que se encuentran en esta región, ¿no? Nosotros realizamos como dicen, todo un monitoreo trimestral y semestral lo reportamos a la autoridad en donde mostramos estos resultados, ¿no? Y como pueden ver, en otros componentes también tenemos una chimenea que ya tiene aproximadamente 12 años en proceso de poscierre, ha logrado también resultados favorables con respecto a las dinámicas que tenemos del monitoreo, ¿no? Y más abajo, en altitudes un poco más menores, ¿no? 3.200 metros, un poco ya el clima varía. Tenemos depósitos de desmonte como las Chilcas, que también las readaptaciones mayores a los 5 años pues han dado efectos positivos. Bien, eso más o menos en contexto, ¿no? Interesante las acciones, la complejidad que tiene la operación minera debido a la altura, ¿no? Y las diferentes realidades con las que toca hacer intervenciones. Quiero dar doble clic y avanzar con la segunda pregunta también contigo, Natalie, sobre cómo se conectan estas acciones con la estrategia de adaptación del mismo territorio, ¿no? ¿Qué impactos ustedes esperan ver en estos ecosistemas económicamente en la población? ¿Cómo esto los ayuda a generar desarrollo en esta misma zona, que es algo importante, por lo cual también es algo que ayuda a la operación en términos de una convivencia armónica con la comunidad? Bueno, sí, al pie de eso, ¿no? Nosotros tenemos un plan, un programa social que ejecutamos a la par de las operaciones y se encuentra dentro del mercado como le llamamos cierre progresivo. Tenemos actividades que van a permitir a la población adecuarse una buena vez pues que se acabe la vida útil de la unidad en actividades que le permitan subsistir, ¿no? Por ejemplo, basándonos desde lo inicial, desde la educación en los niños, pues tenemos cursos, capacitaciones que brindamos a la comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos, ¿no? Como una alternativa también de subsistencia, de poder reutilizar, reciclar, cosas pues que nosotros en la actualidad recién lo estamos viendo como una alternativa óptima y capacitando a los profesores para que puedan de alguna manera ir cambiando la mentalidad de los alumnos, ¿no? Más allá, ya en el tema de la ganadería, nosotros realizamos campañas anualmente, también como parte de nuestros compromisos de desparasitación y asesoría técnica en el cuidado del ganado, ¿no? Tenemos prácticas en las cuales especialistas van a la zona, les pueden orientar a los comuneros, a personas que se dedican a estas actividades, el cuidado y de alguna manera que ellos sepan, ¿no? Qué pueden utilizar, qué medicinas o qué técnicas pueden utilizar para mejorar de alguna manera la calidad del ganado que ellos, bueno, que tienen dentro de su terreno, ¿no? Entre estas como les comento, ¿no? Asesoría técnica para poder potenciar la ganadería como una actividad clave posterior al término de la vida útil de la mina y pues permitir que la comunidad, en este caso nosotros estamos dentro de la comunidad campesina de Yacuabamba, mejoren prácticas productivas, ¿no? Y sobre todo una ganadería sostenible, ¿no? Que con el paso del tiempo se pueda sensibilizar y de alguna manera impulsar como una práctica técnica, ¿no?
que mantengan tanto padres e hijos y lo vean pues como una opción rentable a futuro. También estrategias para que puedan prevenir enfermedades, sobre todo en tiempos de cambio climático, ¿no? Quizás las lluvias se intensifican, la sequía también, y reduzcan de alguna manera la incidencia de enfermedades dentro de, bueno, dentro de su ganado, ¿no? Y por último, también hacemos lo que se llama las prácticas de mejoramiento de cultivos o pastizales, en la cual también contamos con especialistas que anualmente y durante 2 fechas se logran tener una comunicación con el Comité de Ganaderos y Agricultores de esta comunidad y pues realizamos todo lo que va, desde una caracterización y análisis del suelo, ¿no? Para poder ver las características óptimas de cada piso altitudinal y lo que conviene utilizar una técnica y ver cuáles son las mejores adaptaciones de nuestra flora y fauna nativa, ¿no? Se les entrega semillas, verificamos la siembra, vamos periódicamente a verificar cómo va la flora subsistiendo y continuamente pues estamos asesorando en este tema, ¿no? Parte de eso y en paralelo, bueno, nosotros, como pueden ver en las imágenes, tenemos un biohuerto en el cual nosotros mismos también realizamos la siembra de plantas, ¿no? Nosotros tenemos compromisos de todo lo que es forestar un total de 40 hectáreas en toda la zona y mantenemos pues ese compromiso y siempre realizamos lo que es la donación, campañas de verificación técnica en campo, de todo lo que puede mejorarse, ¿no? En cuanto a los cultivos y de acuerdo a las condiciones también de las personas de la comunidad, ¿no? Buenísimo, gracias Natalie. Interesante cómo tenemos una diversidad biológica, ecosistémica dentro de nuestro país y mucha población también vive y conoce de manera ancestral este tipo de entornos, ¿no? Es importante impulsar y mantener este aprendizaje. Quiero pedirle a la audiencia que nos regalen unos 15 minutos más. Porque quiero profundizar tanto con Milton y con Pablo. Milton, estas soluciones, ¿cómo estructuraron estas soluciones tanto al corto y a largo plazo, ¿no? ¿Y cuáles son los impactos concretos que ustedes ven hoy? Porque, digamos, bien es cierto, tenemos que trabajar a futuro, necesitamos ir dando en el momento actual impactos que sean tangibles, tanto para ustedes como la población. Y quiero incorporar una pregunta también del público, de la audiencia, que es, ¿y cuál es el principal reto o desafío que tienen cuando implementan esta solución integral? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, a veces en el Perú somos buenos planificando y luego no pasamos a la acción. Pero como aquí el desafío es cerrar brechas, para resolver en el corto plazo, lo que hemos identificado conjuntamente con todos los actores que estamos involucrados en el proceso es un portafolio de pozos tubulares. En realidad son 12 pozos tubulares, ¿no? Que cuentan ya con la acreditación hídrica correspondiente y que en el corto plazo, hacia el 2028, deben permitirnos cerrar las brechas, ¿no? Estos 12 pozos tubulares van a permitir de los 249 litros de derecha bajarlo 242 litros por segundo. Sin embargo, como empresa, para dar el ejemplo, hemos nosotros financiado el primer proyecto con 2 pozos tubulares, el famoso proyecto Capañán, ¿no? Y luego, obviamente, como hay que movilizar recursos públicos, estamos utilizando también el mecanismo de obras por impuestos como una herramienta que permite que el sector privado aporte sus músculos y su capacidad en la gestión de proyectos para hacer que estos proyectos se ejecuten bien. En ese contexto, entonces, ya nosotros tenemos a la fecha un proyecto en ejecución bajo el mecanismo de obras por impuestos con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, ya en fase de ejecución física de obras. Actualmente su avance reporta un 50%. Tenemos 2 proyectos con el Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el PNSU, que también se ha firmado un convenio de cofinanciamiento entre la municipalidad y el PNSU, y el PNSU va a financiar casi el 90%. La municipalidad pone una contrapartida del 10% aproximadamente, y ya está en actos previos, ¿no? Los proyectos Chontapaxi y Huacariz. Y tenemos un tercer proyecto que ya se ha elaborado bajo una iniciativa privada, el estudio de preinversión, que también lo va a acoger la municipalidad, toda vez que el Ministerio de Economía ha
recientemente, bajo un decreto supremo, ha incrementado los fondos de endeudamiento para ejecutar obras por impuestos a los gobiernos subnacionales. Entonces, hay un plan inmediato para poder cerrar estas brechas. Hoy por hoy, con estos 5 proyectos, estaríamos ya reduciendo al 2027 casi 180 litros por segundo estaríamos entregando, con lo cual la brecha nos quedaría solamente por resolver a 70, con 2 proyectos y 3 pozos tubulares que todavía están en búsqueda de financiamiento. Para resolver el tema de largo plazo, les hablé de un volumen importante de agua que discurre por la cuenca. Y hay un proyecto muy añorado por Cajamarca, es un ícono del desarrollo, que es la presa de Chonta. Es una presa que va a almacenar alrededor de 47 millones de metros cúbicos en volumen útil, ¿ya? Y hay un acuerdo social y político, porque de esta presa, digamos, casi 12 millones de metros cúbicos van a ir para el agua potable de Cajamarca y el resto va a ser para riego. Entonces, ya hay un proceso de actualización del expediente técnico con financiamiento de la empresa privada, pero aquí ya hay acuerdos, convenios suscritos entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, para que su ejecución sea financiado por recursos públicos y específicamente a través de la modalidad de G2G, ¿no? Entonces, ya el Ministerio de Agricultura, que es el principal, digamos, sector involucrado, está en esa fase de coordinación, de convocatoria a países interesados para que puedan ser parte de la ejecución de este proyecto a través de la modalidad de gobierno a gobierno. Y eso es el largo plazo, ¿no? Pero adicionalmente, en el concepto de las soluciones basadas a la naturaleza, hay un proceso que ya se está desarrollando en Cajamarca muy interesante a través de un programa llamado Huella Verde, que está articulando casi a 15 instituciones que están impulsando iniciativas forestales en la parte alta. Si bien es cierto, estos proyectos tienen beneficios económicos para todas las comunidades involucradas, pero también están generando este beneficio ambiental de la infiltración, de la recarga del acuífero, ¿no? Y hay un plan para poder llegar con esta campaña a 2,5 millones de árboles sembrados, ¿no? En todo este proceso hay otro tema que es fundamental para la gobernanza. Leslie comentaba el tema de que se necesita información, se necesita monitoreo, ¿no? Y acompañamiento con datos a estos procesos. Nosotros en esta experiencia estamos yendo un poco más allá porque de manera muy importante también se ha involucrado la Universidad Nacional de Cajamarca y ha creado un instituto llamado el Centro de Investigación del Agua, que lo que va a generar es información, conocimiento, ¿no? Sobre la base de la gestión del agua para que sea resiliente y sostenible en Cajamarca. Y cuando hay información, hay evidencia, se pueden tomar mejores decisiones y esas decisiones y esa información genera confianza entre los actores y la gobernanza se fortalece y hacemos que ese sea un proceso sostenido, ¿no? Y sobre todo que sea la base para poder mirar luego otro tipo de intervenciones en una lógica de sostenibilidad donde tengamos una sociedad, una institucionalidad fuerte, una gobernanza que permite que los recursos que se generan desde el sector privado sean bien priorizados y bien utilizados en el desarrollo de los territorios. Bueno, gracias, Milton. Podemos concluir un poco que el desafío viene por articular a todos los actores, por la disponibilidad de data para una buena toma de decisión, ¿no? Gracias, Milton. Pablo, para ir cerrando el panel, la Petarla en Lozada nació como una decisión empresarial, en un contexto donde la ciudad no trataba sus aguas residuales, ¿no? Hoy mejora la calidad del río Chili, permite que parte del agua tratada retorne al río mientras se utiliza esta parte del agua. Entonces, ¿cómo fue el proceso de apuesta que ustedes tuvieron para reutilizar el agua? ¿Qué aprendizajes tienen? ¿Qué retos han tenido, incorporando la pregunta de los retos, en este modelo en términos de eficiencia hídrica y de gestión sostenible de este recurso tan importante donde ustedes operan? Bueno, sí, es una pregunta súper interesante porque las decisiones que se tuvieron que tomar en determinado momento, producto de un análisis profundo y estudios también profundos, fueron muy interesantes porque
yo les dije que habíamos construido unas represas que habían llevado de 200 millones de metros cúbicos o 180 millones de metros cúbicos que tiene o tenía la cuenca del Chili de almacenaje a 420, o sea, más que duplicado la cantidad de agua. Con eso, los servicios de agua potable renacían para Arequipa con la planta de tratamiento de agua potable y la cantidad de agua disponible para agricultura y otros servicios. Sin embargo, en el año 2010 tomamos la decisión de hacer estudios para una expansión de operaciones de Cerro Verde que requería de mayor recurso hídrico. Y entonces, haciendo un análisis, a pesar de que había disponibilidad en la cuenca para nuevos usos, hicimos un análisis de carácter ambiental, de sostenibilidad y también social, y llegamos a la conclusión de que había que limpiar el río Chile. Era en ese momento un río muerto. Aquí tienen algunas fotografías de cómo era el río Chili en el lado izquierdo y cómo caían los colectores sin tratamiento directamente al río. Y en el lado derecho pueden ver cómo está el río Chili ahora, ¿no? Entonces, la decisión fue audaz, interesante, porque decidimos construir la planta de aguas residuales de Arequipa más todos sus colectores. Es un sistema de aguas residuales que trata el 95% de las aguas de Arequipa metropolitana, y una parte de estas aguas residuales tratadas usarlas para el proceso minero. Somos quizá la única empresa minera de gran escala, al tamaño que tenemos nosotros, que en Sudamérica usa este sistema, y a nivel mundial son muy pocas. Muchísimos retos técnicos, muchísimos retos y aprendizajes para poder usar agua residual tratada en nuestros procesos, pero salimos muy exitosos y fortalecidos, y salimos también muy fortalecidos porque hemos contribuido a la mejora de la salud de la población, a que hoy día tengamos cerca de 13, 14 mil hectáreas que están aguas abajo de la planta, regadas con agua de calidad, que hoy día están exportando productos, y también el turismo. Camino hacia Cerro Verde y hacia la salida de Arequipa está la famosa zona de picanterías de Arequipa, que estaban cerca al río, un río completamente contaminado, era realmente complejo. Hoy día es una zona que ha reverdecido, y realmente nuestro trabajo en conjunto con Sedapar, que es la empresa de agua potable de Arequipa, hemos trabajado esto. Nosotros hemos financiado al 100% la obra por más de 500 millones de dólares, y hoy día la operamos. Y el beneficio colateral para la población es que lo operamos a nuestro costo y sin ningún costo para la población, es decir, en el recibo de Sedapar que llega a los domicilios de los arequipeños, no se cobra el tratamiento de aguas residuales porque lo hemos metido dentro de nuestro costo de operación. Entonces, ha sido un proceso largo, complejo. Comenzamos el 2010 y hemos terminado de construirla en el año 2015, pero hoy día está dando sus frutos, y esto va a continuar adelante. Es un proceso que no se cierra el círculo, que llamamos el círculo virtuoso, porque nos ha dado pie a trabajar con los agricultores en mejoramiento de canales, riego tecnificado, es decir, estamos trabajando con ellos muchísimo, gracias a la calidad de agua que hoy día tienen. Muchas gracias, Pablo. Un impacto concreto para la población es que puedan ser aptos para la exportación y impulsar otras actividades económicas, ¿no? Quiero agradecerles a todos mis panelistas hoy, Alicia también, Leslie. Muchas gracias por compartir sus experiencias. De eso se trata estos espacios, de traerles casos concretos para poder acercar los temas de cambio climático al negocio. Una forma muy, muy importante, muy directa, es analizar los riesgos y adaptarse, porque tiene impactos en la operación, impactos en el valor de la empresa, impactos en la reputación y también en esa viabilidad económica a futuro y accionable para todos.
Gracias, les vamos a después compartir información a través de mail y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Hasta la próxima.